Hoy vamos a hablar sobre identidad, quién eres y quién dirige tanto tu vida como tu negocio. Lo vamos a mirar de diferentes perspectivas y sobre todo desde la perspectiva empresarial. Para todos aquellos que no habéis estado hasta ahora en Proteína Mental es un espacio donde nos reunimos empresarios, emprendedores, empresarias, ¿verdad? De todo el mundo para aprender más sobre negocio y sobre la mentalidad empresarial, que es muy importante. Y ya uno de los pilares para mí súper importante y respeto a cada uno que está aquí si no es así, es que yo tengo a Dios como CEO en mi negocio. No os preocupéis, no vamos a hacer religión aquí de ninguna manera, simplemente hay algunos puntos que a lo mejor vamos a ir tocando porque creo fielmente que son principios eternos que funcionan, creas o no creas, ¿sí? Y si crees, mejor. Así que vamos a empezar con la identidad y me gustaría empezar con una frase que dice así, tu empresa crecerá según estás trabajando tu identidad, ¿ok? Porque ya vais a ver, podemos aprender muchas técnicas, muchas habilidades, muchas herramientas, podemos imitar a los mejores empresarios del mundo, pero llegará el momento donde veremos que realmente nuestra mentalidad y con ella como pilar la identidad es lo que va a hacer que nuestro negocio se sostenga en crecimiento a medio largo plazo y no solamente por picos, que si de vez en cuando y retrocedemos y volvemos a crecer, ¿verdad? Entonces es muy importante porque nuestra empresa no va a crecer más que la identidad de la que estamos dirigiendo, ¿sí? Y vamos a hablar aquí sobre la identidad personal y la identidad empresarial. ¿Ok? Hemos hablado y voy a repasar rápido algunos puntos de lo que hemos visto en la comunidad. Es súper importante que estéis activos. Hoy, mañana empezaremos un nuevo tema. ¿Ok? En la comunidad y lo vamos a trabajar todos los días y la acabamos el lunes como hoy con una sesión. ¿Ok? Para que como que unamos las piezas, vamos a decir así, y hacemos como una sesión más profunda. Todas las sesiones en proteína mental están hechas tipo coaching a través de preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos para descubrir. Aquí nadie se juzga, nadie está aquí para decir que es mejor o peor, ni mucho menos, todo lo contrario. Aquí estamos todos para aprender y crecer. ¿Ok? Para los que no me conocéis, mi nombre es Emma Bellenaru, soy mentora de negocios, soy empresaria más de 16 años, tengo varias líneas de negocios y me dedico a ayudar a emprendedores, empresarios, empresarias para hacer crecer sus negocios, ¿ok? Con principios y valores cristianos, sí, eso es mi pilar, ¿ok? En mi vida y en mis negocios y ¿por qué no transmitirlo también a la gente que porque sé que los principios divinos al final son los que mueve en lo más profundo. Y de hecho, si nos damos cuenta, ahora todos los gurús, todos los grandes maestros, para decir así, todos los grandes emprendedores, empresarios, se basa en principios que ya fueron escritos hace 2000 años. Pero en fin, no estoy aquí para hablar de eso, así que vamos a seguir. Fijaros, podemos tener la mejor estrategia del mundo, ¿ok? Pero si por dentro seguimos siendo el hombre, la mujer que duda de uno mismo, tu negocio siempre va a tener un techo invisible. Y vais a ver, según vamos transcurriendo la clase de hoy, cómo esa dualidad entre nuestra identidad y lo que aparentamos o lo que queremos aparentar al final se transforma en ese techo invisible y no nos deja crecer, ¿sí? Entonces, no es, la mayoría de las veces, no es la estrategia la que te frena, no es la falta de habilidades, no es que no tienes las herramientas, el dinero, el conocimiento, sino que la propia identidad te frena. ¿Ok? Y es muy importante. Y fijaros, trabajo constantemente con muchos negocios, muchas mujeres y hombres de negocios.
Y lo que les hace ganar o tener esos negocios exitosos y los que no, tiene que ver con su identidad, con su mentalidad, que automáticamente ahí es la identidad. Entonces vamos a profundizar, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que hemos hecho esta semana. Vamos a dar un repaso para lo que habéis entrado más tarde. Y hemos dicho así, ¿quiénes somos cuando nadie nos mira? Eso era una de las preguntas que nos teníamos que hacer, ¿verdad? ¿Quiénes somos o quién eres cuando nadie te mira? Eh, Segundo, ¿cuál es la palabra con la que realmente te describes? No me lo tenéis que decir, eso es para uno mismo, ¿no? Para, fijaros, cuando nosotros tenemos claridad, podemos cambiar, podemos transformar, pero si nosotros no sabemos dónde fallamos y intentamos haciendo mil cosas, al final no sabemos por qué no llegamos a los resultados que queremos. Por eso es importante entender la base y la base somos nosotros mismos. Recordar que nuestro negocio es una extensión de quién somos como personas, desde cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra forma de pensar, cuáles son nuestros principios y valores, porque al final todo pasa por ahí. ¿Ok? Aparte de las herramientas, 80% es mentalidad y 20% son habilidades. Así que si tu negocio aún no tiene los resultados que tienes, no es tanto porque no tienes las habilidades y las herramientas, sino que aún tu mentalidad, tu identidad, que hace parte de la mentalidad, no está en el punto de los resultados que quieres conseguir. Así que tenemos que ir a la base, tenemos que ir en lo profundo, ver qué es lo que está pasando ahí para poder luego tener frutos, ¿sí? Entonces, hemos dicho que ¿quién eres cuando nadie te mira? La palabra con cual te describirías a ti misma, a ti mismo. No me lo tienes que decir, pero si yo te pregunto así, sin pensar, ¿cuál es la primera que te viene a la mente? ¿Ok? Hemos hablado sobre la identidad prestadas, que sí que es aquello que otros dijeron sobre ti, ¿sí? Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a unir todas esas piezas porque una es la identidad como hombre-mujer, ¿ok? Que tú eres, y otra es la identidad de la empresa. Y a pesar de que he dicho antes que somos una extensión, muchas veces actuamos como si fuésemos diferentes de lo que somos en realidad. Y ahí esa falta de coherencia, esa falta de alineación se va a transformar en nuestro mayor enemigo. ¿Ok? Así que vamos a ver, vamos a profundizar. ¿Estáis preparados, preparadas? Quiero que me escribáis ahí de dónde os conectáis. Milena sé que es de Barcelona. Dunamis ya lleva tiempo. Viviana me parece que es de Argentina. Laura también de aquí. Adriana Banús, no sé de dónde. Me gustaría, creo que me ha dicho Chile, ¿verdad? No, Carla ha dicho Chile. Ok. Solo Adriana falta. Argentina, sí. Ok. Vale, perfecto. Quería ver que estáis prestando atención, ¿sí? Entonces, casi nadie se da cuenta que cuando estas dos, la identidad nuestra y la identidad que nosotros queremos aparentar en nuestra empresa no coinciden, no son coherentes, es cuando realmente el negocio se empieza a sentir pesado, se empieza a sentir confuso y agotador. Fijaros, cuando en nosotros mismos hay una lucha sin darnos cuenta con nosotros mismos. Uno, lo que enseñamos, ¿cuántos de vosotros no salís en las redes sociales o cuando estáis hablando con alguien, incluso con el equipo, y salís de una posición y luego con uno mismo te sientes diferente, ¿no? Entonces, quiero que quedemos con un concepto claro. Nuestra identidad no es una idea abstracta, es una estructura física que sí existe en realidad, ¿ok? En nuestro cerebro y que qué gobierna nuestra identidad, cómo decidimos, cómo actuamos y hasta dónde nos permitimos llegar. Fijaros este punto, ¿no? Hasta dónde nos permitimos llegar. Así que vamos a ver, vamos a entender mejor hoy nuestra identidad y cómo vamos a transformarla para que podamos tener esos resultados. En primer lugar, hemos dicho, ¿quién eres cuando nadie te ve? De eso hemos empezado, ¿verdad? La semana. Y fíjate, si alguien
te preguntaría para que te describas quién eres, aparte de lo que tú dirías de tu cargo, de cómo tú te presentas a tus seguidores en Instagram o a tu familia, a tu comunidad, ¿verdad? Aparte de esa tarjeta de presentación, ¿cómo realmente te ves a ti misma, a ti mismo? ¿Cuál es tú realmente la tarjeta de presentación que tú te crees de verdad? No la que te gustaría, sino la que tú te crees de verdad. Eso es la pregunta que me gustaría que os hagáis aquí. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Ok? Y hemos dicho desde el principio, no estamos aquí para juzgar. ¿Ok? Lo que de verdad gobierna nuestro negocio es esa parte de nosotros que aparece cuando se apagan las luces, cuando nadie mira, cuando te quedas sola contigo mismo en silencio. ¿Sí? No es lo que aparentamos. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay público? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no hay público? Normalmente viene la creencia real. Ahí es cuando tú te quedas contigo misma y empiezan las creencias acumuladas a través de los años, esos patrones de pensamiento sobre cuánto vales, sobre quién eres de verdad. Y, y desde ahí, cuando tienes que enfrentarte a tomar decisiones, desde ahí estás tomándolos, aunque ni siquiera te estás dando cuenta. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Quién soy cuando nadie me mira? De verdad, soy una persona que tiene miedo, soy una persona insegura. Hablamos de las partes a mejorar, ¿ok? Porque las partes buenas están súper bien y los tenemos que tener claro. En este caso, trabajamos aquello que queremos mejorar, ¿sí? Entonces, ¿quién somos? Si no lo habéis contestado, intentad ahí escribirlo rápido, ¿sí? Porque fíjate, tu sentido de identidad tiene una sede física, hemos dicho al principio, ¿verdad? En nuestro cerebro. Es decir, el sentido de identidad realmente tiene una parte que ocupa en nuestro cerebro y trabaja sobre todo en el silencio. En aquellos momentos cuando tu mente realmente está en el silencio, ¿sí? Por eso lo que tú piensas de ti cuando nadie te mira no es un detalle, es literalmente el material en el que tu cerebro construye tu verdadero yo, o al menos el que tú crees sobre ti. ¿Ok? Y entonces aquí vienen las preguntas. Os he dicho al principio que esto os va a ser tipo coaching para que os ayude a llegar cada uno lo más profundo. Hemos dicho, ¿quién eres tú cuando nadie te está mirando y no tienes nada que demostrar? ¿Quién eres tú cuando nadie te mira y cuando no tienes nada que demostrar? Es la persona, por ejemplo, que procrastina, que en realidad no tienes gana, tienes rebeldía por dentro. ¿Quién eres de verdad? ¿O es la que se anula, se queda en silencio? ¿Quién eres de verdad? ¿Ok? Segundo, la mujer o el hombre que muestra hacia afuera coincide con la que sientes por dentro. La mujer que tú enseñas por fuera coincide con la mujer o el hombre que está por dentro, ¿sí? Tercero, ¿qué crees de verdad sobre tu valor cuando se apagan las luces y solo quedas tú? ¿Qué crees de verdad sobre tu valor cuando se apagan las luces y solo quedas tú? Como hemos dicho, no estamos para juzgar, pero si no ponemos las cosas sobre la mesa no podemos trabajar. ¿Ok? Por eso es muy importante que seamos súper sinceros con nosotros mismos. Y la última de este bloque, si tu negocio reflejara exactamente esa creencia íntima, la más profunda, ¿qué estaría reflejando hoy? Porque, como hemos dicho, si tú llegas a darte cuenta realmente cómo eres, es cuando puedes cambiarlo. Si siempre lo tapas, si siempre le pones maquillaje encima, al final no te conoces y no sabes cómo puedes trabajar sobre ello. Emma, ¿cuál era la última pregunta? La última pregunta es si tu negocio reflejara exactamente esa creencia íntima, que es la más profunda, ¿qué estaría reflejando hoy?
porque nosotros decimos, no, nuestro negocio es una extensión de quién somos como personas. Sí, pero hay una parte de nosotros que, a ver, ¿cómo lo digo para que me entendéis bien y que no se distorsione, ¿no? Pero finge, enseña que lo que no es, porque evidentemente tienes que hacerlo en muchos casos, ¿no? Tú has tenido un mal día en casa, no lo vas a reflejar en tu negocio, porque al final, ¿no? Pero también, por ejemplo, si tú te sientes una persona insegura, lo que vas a hacer todo lo posible delante de tus clientes, de tu equipo, de la gente que te rodea, no vas a enseñar esa inseguridad, ¿verdad? Entonces vas a poner te vas a te vas a posicionar como te gustaría ser. Y está bien porque es por un lado, ¿no? Porque si no, tu negocio no tiraría adelante. Pero ¿qué pasa eh, cuando pasa lo que hemos contado al principio? Hay un bloqueo ahí y se va a crear un techo invisible. Por eso lo tenemos que conocer para poder romperlo y poner o adquirir la nueva identidad, que en esto estamos trabajando, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que hemos trabajado fue la identidad prestada, la que te dieron, no la que elegiste. Que es decir, aquellos que esa identidad prestada son lo que nos dio nuestra familia, nuestro entorno, las heridas, los fracasos hasta el día de hoy, ¿verdad? Toda esa acumulación de experiencia de lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. Y entonces luego nos preguntamos, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Por qué sigo por dentro sintiéndome pequeña? ¿Y sabes por qué? Porque no puedes construir, aunque tú tienes sueños grandes, aunque yo te digo, ponte metas 10x, ¿no? Te puedo dar todas las herramientas posibles para que tú puedas realmente realizar grandes metas, grandes objetivos que tú te propongas. Pero si tú te sientes pequeña o pequeño en tu interior, insignificado, que no puedes, que no sirves, al final lo que va a hacer es que eso va a estar en contra tuya, va, por un lado quieres y por otro no, y ahí es donde está la no alineación o la falta de coherencia, ¿no? Pero ahora veremos. Entonces, no podemos construir algo grande desde una identidad, ¿ok? Que otros escribieron por nosotros en un momento en que ni siquiera podríamos defendernos, porque no tendríamos ni las herramientas, ni la edad, ni nadie que nos enseñe de manera diferente. Os lo voy a repetir eso. No podemos construir o no puedes construir algo grande desde una identidad que otros escribieron. ¿Quiénes son otros? Las personas que tuvieran alguna importancia en tu vida. Bueno, alguna no, más importancia, como tus padres, tus abuelos, la gente que te crió, la gente que te impactó, la gente que tú lo has visto como referentes, como amigos, muy amigos de tu familia, gente que de verdad tuvo de alguna manera un impacto en tu vida, ¿sí? Entonces ellos escribieron sobre ti en el sentido de que tú lo viste, tú lo escuchaste, tú experimentaste junto con ellos por las emociones, hechos que pasaron y lo absorbiste porque no sabías pasarlo por un filtro y no sabías hacerlo diferente. Añadiendo las heridas emocionales, las heridas personales, las heridas relacionales, más los fracasos en diferentes áreas de nuestra vida que todos hemos pasado, al final se adquieren y se quedan como si fuesen nuestros, en lugar de entender que son adquiridos, que si no son identidad, si no son cosas adquiridas, que si son cosas prestadas. Por eso he puesto el prestada. ¿Ok? Espero que se entienda. Entonces, um, si la palabra con la que describes no es tu verdad, sino lo que aprendiste a creer de ti, no estás dirigiendo tu verdad, estás ejecutando, ¿ok? Desde una identidad que no te pertenece, desde un guión obsoleto, desde algo que era a lo mejor en algún momento, pero hoy en día ya no te sirve. ¿Por qué? Fijaros una cosa, nosotros hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos aprendido, hemos renovado nuestra mente en ciertas áreas de nuestra vida.
pero las creencias más profundas que están dentro de nuestra identidad, si no han cambiado, ¿qué va a pasar? Que las tenemos ahí guardadas como si fuesen verdad, como si fuesen nuestra. Y ahí está el problema, para decir así. Ahí es la raíz de, ¿no? de todos los frutos que tenemos hoy en día. Entonces, por eso tenemos que volver ahí. Entonces, fijaros aquí, muy importante, no solo actuamos según quien creemos que somos, sino que también deducimos quiénes somos observando cómo actuamos. Y muy importante este que nos demos cuenta, que es decir, no solo actuamos como creemos que somos, sino que según nuestras acciones volvemos a hacernos una opinión, una identidad sobre nosotros mismos. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante. No solo actuamos según quien creemos ser, sino que también deducimos quiénes somos observando cómo actuamos. Quiere decir, es un constante retroalimentación. Y, por ejemplo, si nosotros no cumplimos algo que hemos dicho que vamos a hacer, por un lado tú crees que no puedes, no eres suficiente, no eres útil, yo qué sé, cualquier creencia que tienes, pero es que luego no lo haces, aunque te has dicho que lo vas a hacer, y el resultado de no hacerlo vuelve a ser un refuerzo negativo en ti. Que es decir, es como, no, como que viene de rebote de nuevo hacia nosotros. Así que cada vez que te encoges, que si te haces pequeña, te justificas o aceptas menos, y si hablamos, por ejemplo, en el negocio, pues pones precios muy bajos, ¿verdad? Tu cerebro toma nota y piensa lo siguiente, es lo que hace alguien como yo. Eso es eso es, ¿cómo se explico yo? El resultado final que lleva nuestro cerebro en el momento cuando nosotros estamos actuando de esta forma, ¿sí? Entonces, y no solamente eso, sino que refuerza esas palabras, refuerza esa identidad que tú, cuando estás contigo misma, te la crees. Así que es una creencia heredada, ¿ok? Pero se vuelve profecía autocumplida por nosotros, que si no nos pertenece, pero se hace de alguna manera nuestra por el hecho que actuamos, vemos resultados y como vemos resultados, nos volvemos a ver a nosotros mismos a través de esos resultados y eso es un ciclo que no para. ¿Ok? Entonces, actuamos en pequeño. Cuando esto pasa, nuestro cerebro concluye que eres una persona, me refiero pequeña no de altura, evidentemente, sino de cómo uno se siente, ¿no? Y la identidad prestada se hace más fuerte con cada repetición. Así que la buena noticia es que el mecanismo funciona en ambos sentidos, que sí que nosotros podemos cambiar eso. Primero, porque de verdad os digo, Dios nos dio esta herramienta tan grande que es nuestro cerebro, que es como que nos han puesto el mejor, eh, la mejor máquina. Lo único que luego pusieron dentro un programa equivocado, obsoleto o antiguo. Y por eso dice la palabra, tenemos que renovar nuestra mente constantemente, porque fueron cosas adquiridas que nosotros las tenemos que soltar. Voy a mirar lo que puso Dunamis. Espera un momento, quiero comprender la relación de la identidad con los resultados. Ok, ¿a qué te refieres? Te vuelvo a explicar esto, ¿vale? No solo actuamos según quien creemos ser, ¿vale? No actuamos, creo que no soy buena con los números, ¿ok? Un ejemplo, no soy buena con los... Actúo como si no fuese buena con los números, por lo tanto, ¿qué hace mi cerebro? No da buenos resultados, por ejemplo, me refiero a la matemática o a entender el porcentaje o a entender si hay beneficio o no, pero no porque tú realmente no puedes o no tienes esa capacidad, sino que te lo has creído y como tú lo has creído, actúas de esa manera y cuando te ves actuando de esa manera y tienes esos resultados, lo refuerzas, crees, ok, soy así. Y vuelve a venir a ti. Y la próxima vez vuelve a hacer lo mismo. Yo soy muy insegura, no creo que sea tan bueno en lo que hago y me comparo. ¿Veis? Exactamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente estamos en un ciclo.
Tan bueno que hago, me comparo. Soy estilista, pero cuando tengo un pequeño error, me desanimo. Tengo una peluquería que me dio aquí en Chile, me ha costado adaptarme, pero es una formación porque he crecido, pero creo que es lento el proceso. En mí, a pesar de que me limito mucho, Dios es muy bueno. Vale. Ok, veremos un poco el hilo conductor y lo vamos a entender y veis que vais a poder restaurar esa identidad. ¿Ok? Dunamis, ok, entiendo, pero si no existe una creencia limitante consciente, exacto, no son, la mayoría no son conscientes, por eso estamos haciendo estos trabajos y estas preguntas para poder sacar de lo inconsciente y traerlo al consciente, ¿ok? Que es decir, traer a la luz aquello que está escondido. Entonces, preguntas aquí para ayudarnos. La palabra con la que te describes, lo que hemos dicho antes, ¿la elegiste tú o te la enseñaron a creer? Por ejemplo, hablaba Carla, a ver si no me equivoco, un segundo por los nombres. ¿Carla era? Sí. Decía Carla que es insegura. ¿Por qué crees que eres insegura? Porque cuando tenías que hacer algo, constantemente te han corregido de pequeña, te han dicho que no eres suficiente, que tu hermano, la abuela, la no sé qué, lo hace mejor que tú. Y a lo mejor tú no tenías ni la edad ni las herramientas para hacerlo mejor. ¿Sabéis una cosa? Yo tengo dos hijos, son grandes, ya uno 28 y otro 15, pero me di cuenta que cuando estaban más pequeños, a veces le estaba pidiendo o le estaba exigiendo cosas desde mi posición adulta y esperaba resultados de ellos desde su posición de niños. ¿Qué pasa? Que no pueden darte los resultados que nosotros como adultos estamos esperando, ¿verdad? Y entonces, como no son suficientes, no dan los resultados que nosotros queremos, los hacemos a través de nuestros gestos, de nuestra forma de hablar, de cómo le estamos dirigiendo las palabras o el hecho en sí, le estamos enseñar lo que no son suficientes. Y eso que automáticamente crece inseguridad, en lugar de entender que a lo mejor por la posición, la edad, lo que sea, o porque simplemente no hemos explicado bien, no lo han entendido y no lo han podido mejorar o hacer mejor, ¿verdad? O incluso en nuestro negocio pasa lo mismo, estamos pidiendo cosas a nuestro equipo pero no le hemos enseñado. Nosotros tenemos un concepto, una idea, una forma de ver las cosas, pero no lo sabemos transmitir y no sabemos darles el tiempo del aprendizaje correcto. Por lo tanto, le exigimos que hagan cosas que ellos no entienden como nosotros. Por lo tanto, evaluamos según como nosotros lo hubiéramos hecho, en lugar de darnos cuenta que no son nosotros. Y por lo tanto, reforzamos otra vez en ellos, o en este caso en nosotros, que no somos buenos, no somos suficientes o que hay gente mucho mejor que nosotros. Sí, mi mamita me decía que era muy bruta, me comparaba con mi hermana. Pues ahí está, fíjate, ahí es una de las creencias que crea inseguridad. Por lo tanto, la próxima vez que haces, tienes miedo a equivocarte. Mira, yo estoy trabajando ahora con una empresa que uno de los trabajadores es súper inseguro. El dueño del negocio pues tiene mucho carácter. ¿Ok? Entonces, en lugar de decirle las cosas como deberías decirlo y explicarle bien, ya se le ha acumulado bastante y la forma de decirlo es gritando, es decir, que es inepto, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona cada vez está más insegura. Tiene miedo de hacer cualquier cosa que ya lo sabía perfectamente antes, ahora se está equivocando porque tiene miedo a no hacerlo como debería hacerlo. Fijaros el proceso de la mente. Por lo tanto, se equivoca cada vez más en cosas que antes ni siquiera se equivocaba. Por eso es el refuerzo. Por eso nosotros ahora tenemos que cambiar eso, porque si nosotros queremos que somos brutas, que no somos suficientes, que no podemos, que no confiamos en nosotros, que nos sentimos inseguras, no es simplemente porque nosotros, no es porque nosotros somos así, sino que nos hemos llegado a ser así. Pero como es algo aprendido, se puede desaprender para aprender algo nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, la palabra con la que te describes, ¿la elegiste tú o te la enseñaron a creer que es así? Por ejemplo, como decía Carla de insegura. Te hicieron creer que tú no eres digna de
o no eres suficiente y entonces te sientes insegura. ¿O qué es lo que estaba pasando cuando te hacías un error? ¿O cuándo era suficiente? ¿Ok? ¿De quién es la voz que escuchas cuando dudas de ti? ¿De quién es la voz que escuchas cuando dudas de ti? Carla, no sufras, que se puede arreglar, por eso estamos aquí. ¿Qué comportamientos repites que le confirman a tu cerebro esa versión pequeña de ti? Vuelvo a decirlo. ¿Qué comportamientos repites, ok, que le confirman a tu cerebro esa versión pequeña de ti? ¿Qué comportamientos? ¿Qué haces? ¿Qué te repite? ¿Qué comportamientos repites? Porque fíjate, cuando nosotros conseguimos darnos cuenta del comportamiento, que es decir, del patrón que estamos repitiendo, es cuando lo podemos parar. Entonces, ¿qué es lo que pasa previo? Por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión, ¿cuáles son los pensamientos que tú tienes de fondo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto no está bien? ¿Y si, y si, y si? El y si es uno de los, es el cáncer de los negocios, ¿ok? Y sí, pero ¿y si no pasa así? ¿Ok? ¿Lo repites, Emma, o lo pasas después las preguntas? Los voy a repetir. ¿Qué comportamientos repites que le confirman a tu cerebro esa versión pequeña de ti? Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo. Una empresaria talentosa que no sube sus precios, eres muy buena lo que haces, pero no subes los precios porque no quieres parecer avariciosa o porque tienes miedo a perder clientes o porque crees que realmente no está tan bueno lo que estás haciendo y por eso te está pasando lo que te está pasando, ¿verdad? Entonces, fíjate, em, cada vez que cede, que si cada vez que no hace lo que tiene que hacer, su cerebro registra la evidencia y refuerza el guión. No eres suficiente, no puedes, no subas, hay otra gente mejor que tú. ¿Ok? La frase no es tuya, es algo heredado, pero la conducta, que es la forma, lo que tú repites, lo hace que se vuelva tuya, que se vuelva propia. Por eso es importante entender, ok, cojo toda mi lista, ¿no? De me siento así o creo que soy así, 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 así. Entiendo que son cosas heredadas, entiendo que puedo hacer un cambio y me propongo que paso a paso en mi vida, conociéndome cada vez más, voy a hacer esos cambios. Vivi, alguien que nos haga luego, bueno, Vivi. ¿Cómo estás, Emma? Buenas tardes a todas. ¿Viste esa que compartiste en el grupo de esa empresaria? ¿Viste que compartiste una historia? ¿Sí? Esa empresaria que se encontraba con mucha sobrecarga, bueno, que pues hablabas de la identidad. No me acuerdo bien cómo era toda la historia, ¿no? Sí, Pero el trabajo que os he puesto, sí. ¿cómo te das cuenta si esa sobrecarga viene de un patrón así, en el que se repite, se vuelve a repetir, en el que uno dice, bueno, a ver, emprendo esto, hago esto, no me siento fácil, volvés, como decís, estos patrones se repiten, o esta otra parte que por ahí yo la veo frecuente en mí como que me cuesta delegar, entonces a veces me sobrecarga cuando uno siente que hay muchas cosas, ¿no? Por hacer y te pasa eso, te terminás cayendo en que no se te sentís capaz de con todo eso que estás haciendo. Entonces, hay dos caminitos, o que vos no estás queriendo soltar el control para poder delegar, o esto que vos decís te sentís incapaz de hacerlo y repetís el patrón. Y ahí, Para mí, eh, las dos cosas tienen una base común. una base común. Sueltas Bien, el- no sueltas el control porque crees que nadie lo va a hacer mejor que tú. Y ni siquiera eso, te digo más profundo. Es porque si por si acaso no sale bien, que la culpa sea tuya, que tú de todas formas ya estás acostumbrada a eso. Y tú eres la responsable y tú vas a pagar las consecuencias. Eso es una, ¿no? Y segundo es la inseguridad. Y si se dan cuenta de que lo que yo les he dicho que haga, cómo les he explicado, ¿no? Cómo hice yo realmente de líder. Entonces, para mí la raíz es la misma. No confío suficiente en mí como para realmente delegar
y no confío en el equipo porque no supe ser líder hasta ahora para poder enseñarle cómo se tiene que hacer. Ahí se tiene que crear protocolos, que es decir, fíjate, es una cosa muy importante en el negocio. Si nosotros queremos que la gente lo haga y tenga mínimo los resultados que nosotros tenemos, porque nosotros lo hemos hecho y hemos tenido esos resultados, tenemos que ser hábiles para vaciar nuestra mente en protocolos que sí que nosotros nos grabemos con voz o con vídeo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo, qué es lo que realmente nos funciona, ¿ok? Y luego desde allí poder enseñar según las habilidades de esas personas, porque aquí entra también el tema de delegar, es para qué contrataste a esas personas, qué habilidades, qué aptitudes buscabas y si realmente se alinean a las nuevas, mm, ¿cómo se llama? Las nuevas, lo que tú le estás pidiendo, ¿no? A las nuevas, nuevo rol que puede adquirir. Entonces, ¿cómo lo hago yo en mis negocios? ¿No? Depende de, no, he tenido 15 años un salón de estética, no sé si sabéis, muchos de vosotros, yo fui trainer, juez internacional, bla, bla, en pestañas, ¿ok? Y siempre he tenido mucho equipo, tanto a nivel de profesorado como a nivel de salón. Entonces yo lo que hacía es, ok, ¿qué me funciona a mí? ¿Por qué a mí me reconoce la gente? ¿Por qué la gente viene a mí? ¿Por qué no cuestiono a mis precios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo transmito? ¿Qué es lo que hago? ¿Y cómo lo hago para que mis empleados sean una copia de mí? Entonces, primero me he ido a principios y valores. ¿Cuáles son mis principios y valores? Si yo no sé, porque eso se transmite, si yo no sé cuáles son mis principios y valores, no voy a contratar sobre mis principios, sobre los mismos valores. Entonces, ya ahí hay un problema. Segundo, si somos una empresa pequeña, normalmente contratamos por actitud, no por aptitud. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene buena actitud, quiere hacer, pero no tiene aún la aptitud que a lo mejor la tiene que aprender. Y entonces queremos volcar, queremos soltar algo que esa persona aún no está preparada. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Si la contratamos por aptitud, pues es más fácil porque tiene gran parte de la cosa, la área que va a ejecutar lo sabe, ¿no? Pero ahora tenemos que ver cómo nosotros lo hacemos para delegarlos a ese, explicándole paso a paso y hacerles entender por qué nuestra forma de hacer las cosas, y eso pasa mucho cuando son tareas por ejemplo, ¿no? En mi salón se hacía extensiones, nosotros éramos especialistas en extensiones de pestañas, una de las cosas. Pues si yo quería transmitirle a ella que haga las pestañas como yo le tenía que enseñar por qué mi método era mejor. ¿Por qué mi método llegaba más? Entonces le estaba explicando, pues mira, porque la posición, y tenían que hacer, no es solamente haz así, porque no lo entienden. Entonces hay que explicar y hay que enseñar a través de protocolos que si de paso a paso, como tú lo haces y que ellos paso a paso lo vayan repitiendo y, em, y vas ayudando con el tiempo que mejore cada día. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos delegar como soltando. Toma. Y luego no nos gustan los resultados. No puede ser así. El proceso de delegar, depende de las áreas, es primero yo lo hago, tú lo miras un tiempo, tú ves exactamente mis procesos, luego un 75% lo hago yo, tú vas a hacer, repites un 25%, luego yo lo hago un 50%, tú lo haces un 50%, luego yo hago un 25%, tú 75% y luego tú lo haces todo, yo solo te miro y ahí ya te suelto. ¿Se entiende un poco cómo funciona? Porque si no, nosotros soltamos, pero ni siquiera sabemos realmente lo que soltamos porque no tenemos todo el procedimiento, no tenemos todo el protocolo y segundo, no hacemos un seguimiento para ver que han entendido y van a repetir los pasos como a nosotros. ¿Y qué hace normalmente la empresaria? Suelta, le dan, ven que no sirve porque no le dan los resultados y vuelve a hacer el trabajo de nuevo y vuelve a ser esclava de su negocio otra vez. ¿Ok? Esto es un proceso un poco más complicado. Aquí no me da tiempo para explicaros eso, pero es muy importante que en la hora de delegar, pues tomemos en cuenta estas cosas que son los que realmente hace que esas personas no se sientan tampoco inútiles, porque fijaros, aquí también entra el hecho de que la persona que intenta
hacer el trabajo como nosotros, se van a sentir inútiles porque no consiguen nunca los resultados que nosotros esperamos. Pero nosotros no somos buenos líderes y por eso ellos dan los resultados que dan. No sé si te he contestado, Vivi. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Sí? El tema de delegar tiene que ver primero con confianza en uno mismo, confianza en el proceso, sabiendo bien el proceso y entender por qué cogiste esta persona, qué fueron las áreas por las que elegiste, para ver si realmente ese rol que tú le vas a dar se alinea con sus habilidades, con su personalidad, ¿no? Con aquello que ella realmente con lo que ella realmente es, ¿no? Como persona. Ok, estaba leyendo aquí que me habéis puesto que le cuesta cobrar. Ok, eso también tiene que ver con nosotros, con nuestra identidad, cuánto creemos que valemos. Si nosotros, mira, dos cosas entre aquí. ¿Cuánto crees que vales como persona, como profesional? Porque siempre te vas a comparar con alguien, ¿ok? Y segundo, ¿has pagado ese precio tú en otros sitios con gusto o lo sentías caro? No, vuelvo a poner un ejemplo. Quieres pagar una formación, ¿no? Vamos a decir que una formación cuesta, estamos en España, bueno, estoy en España, os voy a hablar en euro, ¿no? Pero vamos a decir que esa formación que tú quieres dar a partir de ahora la quieres poner o te dicen el equipo de marketing o quien te ayuda que lo pongas a 2.000 euros. Pero tú a la hora de hablar de ella, a la hora de comunicar, a la hora de transmitir, a la hora de cobrar, sientes que no te mereces ese valor, ¿no? Que es demasiado, que es muy caro, que cómo vas a pedir y si no vas a dar los resultados, etcétera, etcétera. Uno, hemos dicho que puede ser lo que tú sientes que vales, pero segundo puede ser porque tú nunca pagaste una formación de esa cantidad y te sentiste bien haciéndolo. Que si no dijiste, uy, qué caro, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando tú pagaste y sentiste, ok, entiendo que esto es el valor de lo que estoy comprando, ¿ok? Porque si tú no has pagado algo tan caro, ¿cómo vas a pedir algo, bueno, tan caro que no me gusta, no, con ese precio, ¿cómo vas a exigir que te paguen ese precio? Entonces, otra vez entra en nosotros como una disonancia, ¿no? No, como que no estás de acuerdo. ¿Cómo vas a vender un bolso de Louis Vuitton a 2.000 euros si tú nunca te compraste un bolso de Louis Vuitton a 2.000 euros? Entra como una disonancia en ti a la hora de poner los precios. ¿Me entendéis? Entran los dos factores. Ok, entonces, seguimos. La identidad de tu empresa es distinta a la tuya. Ok, hemos hablado antes, hemos visto que la identidad prestada y ahora vamos que la identidad de nuestra empresa es distinta a la nuestra. Aquí es la matiz de que casi nadie ve que una cosa es tu identidad como hombre o como mujer y otra es la identidad de tu empresa, lo que hemos dicho, lo que enseñamos, ¿sí? Tu negocio tiene su propio carácter por el negocio que es, ¿ok? Tiene su propia promesa. Sabéis que un negocio tiene que tener su promesa, ¿sí? Su propia manera de estar en el mundo y de enseñarse al mundo. Y eso es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer cuando tenemos una empresa. Saber cuál es la cultura de nuestra empresa, cuáles son los principios y los valores por los cuales se va a regir nuestra empresa, cuál es la garantía que nosotros damos a nuestros clientes a través de nuestros productos, servicios, ¿verdad? Y cómo nos vamos a enseñar, cómo nos van a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no definimos conscientemente quién es tu empresa, tu empresa adopta por defecto tus inseguridades personales. Si nosotros no hacemos este trabajo previo, no entendemos exactamente cómo se rige nuestra empresa y cuál es la cultura y la visión de nuestra empresa, entonces nuestra empresa adoptará todo aquello que nosotros somos, como nuestras inseguridades, ¿sí? Entonces empiezas a dudar, tu marca empieza a titubear, que sí que tú vas a intentar, pues, posicionarte, enseñar, pero en realidad transmites esa inseguridad. Eh, a lo mejor
yo qué sé, no vas a las conferencias que tienes que ir, no vas a las reuniones, te sientes más insegura y poco a poco incluso lo que al principio parecía muy fuerte se va diluyendo. Mirad, yo estoy viendo que en los últimos meses tantos mentores que vemos en Instagram cada vez quedan menos. Salen otros, sí, pero de lo que estaban hace 2, 3 años quedan mucho menos. ¿Por qué? Porque al final no han tenido los resultados o incluso si han tenido resultados, no han sabido sostenerlos en el tiempo y sus propias identidades, sus propias carencias influido al final en lo que se estaba viendo y cada vez han ido menguando. Y no lo digo solamente yo, sino que estuve hace 2 meses en Miami, en Hotmart, y estaba hablando con la directora y me comentó lo siguiente, más de 5 empresas digitales mentores, 4 mueren a poco tiempo porque no sabe sostener y no por falta de facturación, que muchos de ellos han facturado más de 1 millón de euros, dólares, como le llamaremos, sino porque no han sabido sostener, no han sabido sostener porque no han tenido la mentalidad y la identidad suficientemente sanos como para poder sostener todo eso. Y eso pasa mucho en los negocios. ¿Por qué los negocios no pasan de los 5 años? Y si pasan, son negocios, la mayoría que se arrastran, no son negocios que despuntan. ¿Ok? Y no es el país, no es el gobierno, que yo sé que eso es, me podéis decir, no, pero es que yo vivo aquí. Seguramente en el mismo sector que tú estás, hay personas que tienen negocios mucho más exitosos. ¿Por qué? Porque han trabajado su mentalidad. ¿Ok? Muy importante que nosotros podamos entender eso. Entonces, ¿cómo procesamos nosotros? Porque ahí está donde ahora empezarás a tener más luz sobre la identidad y cómo lo vamos a trabajar. Ay, un momento que estoy viendo aquí que me habéis puesto. Ahora no. Samsung, que no sé quién es. Bienvenida o bienvenido. Ok. Entonces, vamos a ver siguiente. Hemos dicho que vamos a hablar ahora sobre cómo procesa nuestro cerebro. Es muy importante que nosotros entendemos para entender cómo trabajamos la identidad, ¿sí? La identidad para nuestro cerebro es como una narrativa, como una historia que contamos constantemente y tiene que ser coherente lo que sentimos, lo que creemos sobre nosotros con lo que estamos enseñando al mundo. ¿Ok? Entonces, de hecho, necesita que todas las piezas del puzzle encajen, que si todas aquellas cosas que de diferentes áreas que nosotros actuamos, nosotros nos sentimos, nosotros vemos, nosotros percibimos sobre nosotros mismos y sobre nuestro negocio encajen en coherencia, que si encajen no sean disparados, pues tú afuera te enseñas una mujer segura, una mujer victoriosa, una mujer que lucha, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad cuando se cierra la puerta de tu casa, eres una persona insegura o lo que sea que cada uno pueda pensar, ¿no? No te digo que no está bien que enseñes así, pero sí que te digo que tienes que trabajar para que sea en coherencia con eso, que cuando tú realmente estás, sí seas realmente así, no solamente enseñes que seas así, ¿sí? Entonces, cuando nuestra identidad personal dice, no soy valiosa, ¿ok? Pero tu marca proyecta, soy premium, soy excelente, soy high level, o como le quieres decir, soy una marca segura, el cerebro detecta el conflicto. Aquí es la clave. El cerebro detecta el conflicto y para reducir la tensión tiende a rebajar lo que proyectas hasta que coincide, escuchadme bien, con lo que crees. Hola Alejandro, bienvenido. Os voy a repetir este concepto. Cuando nuestra identidad personal dice, no soy suficiente, no soy valioso, no puedo, lo que sea que no soy insegura, ¿no? Pero nuestra marca, que si nuestra empresa enseña todo lo contrario, que somos premium, que somos una empresa exitosa, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Detecta el conflicto, sabe que no es verdad, ¿ok? Que decir que lo que tú enseñas
lo que la gente percibe y cómo te percibe como, con lo que tú eres realmente, tu mente sabe que eso, tú aún no eres así, ¿ok? Tú quieres enseñar eso, pero aún no eres así. ¿Qué pasa? Que el cerebro entra en conflicto. Entonces, para reducir la tensión entre lo que enseñas con lo que eres, ¿qué hace normalmente? Tiende a rebajar lo que proyectas, que es decir, lo baja hasta que lo reduce hasta lo que tú crees que eres. Por eso las marcas o las empresas no se caen por falta de estrategia, sino por falta de coherencia interna. La persona que dirige arrastra la empresa hacia su propia autoimagen. No conscientemente, pero sí. Sí, lo repito. Por eso la empresa o las marcas, ¿no? Que ahora hay muchas marcas, se caen no por falta que no hay una estrategia, que no sabes las habilidades, etcétera, sino por falta de coherencia interna. Que es decir, hay una lucha entre lo que enseña con lo que tú eres. La persona que dirige arrastra la empresa hacia su propia autoimagen, como de verdad se cree. Fijaros, no sé si habéis pasado por eso. Has empezado, te has esforzado, parece que has crecido, crecido, crecido y es como de repente parece que llegas a un tope. Te estancas y vuelves a menguar, menguar, menguar. Llegas a un tope y que dices, no entiendo lo que pasa, vuelves a esforzarte mucho, 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 lo vuelves a dar todo, vuelves, parece, a crecer, crecer, crecer y luego otra vez es como que ya está, he llegado al límite y vuelvo para bajar. ¿Por qué? Porque lo haces desde el esfuerzo, lo haces desde el sacrificio, lo haces desde un empuje y no lo haces porque realmente tú crees que eso ya es así. No haces desde la coherencia. Entonces hay una lucha interna constante en lo que creemos, no lo que nos gustaría creer, ¿vale? Sino lo que realmente creemos con lo que realmente enseñamos. ¿Okay? Y ahí es esa lucha, al final, ¿qué hacemos? Bajamos el rendimiento, los resultados, lo que sea de nuestro negocio hasta que empieza a ser coherente. Pero claro, si tú lo bajas, te das cuenta que pierdes dinero, pierdes resultados, pierdes equipo, pierdes imagen ¿no? Sí, yo qué sé, de la empresa, empiezas a bajar todos los resultados de tu negocio y entonces tú dices, ok, eso no está bien y vuelvo, pero no vuelves porque tú estás realmente diferente, vuelves desde el sacrificio y eso es lo que más desgasta a las personas. Y Dios no nos creó para ser así. Por eso tenemos que estar en coherencia. ¿Okay? Os lo digo porque a mí me pasó. Yo, algunos de vosotros que lleváis tiempo en proteína mental lo sabéis, pero a otros no. Yo vengo de una familia muy pobre. Yo vengo de Rumanía, llevo 25 años en España, Barcelona, pero yo venía de una familia muy pobre. Empecé en España limpiando casas y escaleras y mis creencias eran que yo nunca voy a alcanzar más de lo que han alcanzado de alguna manera mi entorno, ¿no? Entonces yo me esforzaba mucho haciendo muchas cosas, pero mi propia identidad no dejaba crecer como me gustaría. De hecho, crecía y me volvía a hundir, crecía y me volvía a hundir, crecía y me volvía a hundir. Yo pedía al Señor, yo repetía, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todos los versículos que queréis y todo lo demás. Pero es que no había un cambio genuino de identidad, porque nadie me lo enseñó. Solo me hicieron creer que repitiendo esos versículos, orando más, leyendo más la Biblia, que sí ayuda, pero tenemos que entender cómo Dios trabaja aquí y por eso nos dio las herramientas, ¿ok? Y cuando salí de Rumanía le hice una promesa a Dios, le dijo, Señor, yo dedicaré mi vida a ayudar a las mujeres. Si tú me salvas de la situación por la que yo huía de Rumanía, yo huía de un hombre que era maltratador físico y psicológico bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo no había cómo, porque me quitó pasaporte, me quitó dinero, me quitó absolutamente todo, y yo decía, no, solo un milagro, y si Dios me ayuda, de alguna manera ayudaré a mujeres. Tenía 19 años. Y sabéis que me huí de Rumanía, vine a España y me esforcé por mis propios, sí, con mi fe, porque siempre tenía mucha fe, y me di cuenta que aunque quería no era posible,
porque primero tenía que traer aquí. Había traído conmigo desde Rumanía la mochila con todas las cargas, con todas las heridas, con todo lo que yo creía sobre mí misma. Aunque yo quería creerle a Dios, ¿no? Nueva criatura, todas las cosas son nuevas, cada mañana, bla, bla, todo lo, no es bla, bla, pero me quiero decir que me entendáis que era de alguna manera muy superficial porque tenemos que meterlo dentro, tiene que romper desde dentro y crear la nueva identidad. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues empecé a formarme precisamente en todo lo que tiene que ver, primero terapia para mí, para sanar, y luego me empecé a formar, a entender cómo piensa el cerebro, cómo funciona el cerebro, por qué funcionamos así. Hice todo tipo de estudios científicos para entender mejor y ahí fue cuando yo realmente empecé a cambiar con la palabra y con la parte científica, entendí cómo funciona el cerebro y empecé a hacer los cambios. Y he visto cada vez más resultados, más resultados. Y luego, bueno, pues es una larga historia, ¿no? Pero me hice terapeuta, trabajé con mujeres y hombres que fueron abusados sexualmente en la infancia, les ayudó mientras tenía mis negocios. Y ahí me di cuenta que Dios nos da herramientas que nosotros ni siquiera lo sabemos o no los ponemos, no los cogemos porque creemos que son del mundo, pero nos lo dio para precisamente nosotros que somos sus hijos, poder ponerlos para que trabajen en nosotros y desde nosotros para poder dar a otros. Y por eso me dedico a lo que me estoy dedicando, para hacerlo la historia súper corta y mucho más, pero un poco para que podáis entender. Esto es muy fuerte, imagínense saber lo que dices, creer no es así, exacto. Entonces, por eso os explico todo eso, porque, y más ahora, hay muchas modas, con muchas cosas, tenemos que entender más profundo cómo Dios nos creó y cómo las herramientas que nos dio de verdad usándolas nos van a dar resultados. Y es lo que os va a marcar la diferencia del 95% de la población. ¿Y sabéis qué? Ahí sí seremos luz. Porque no solamente porque hablaremos la palabra, sino porque realmente viviremos la palabra. ¿Ok? Vamos a seguir. Ok, preguntas aquí. Si tu empresa fuera una persona, ¿quién sería y cómo se comportaría? ¿Ok? Si tu empresa fuera una persona, ¿quién sería y cómo se comportaría? Segunda pregunta. ¿Qué promete tu negocio al mundo más allá de lo que vende? ¿Qué promete tu negocio al mundo más allá de lo que vende? ¿Cuál es tu frase o cuál es tu visión que hace que todo tenga sentido? ¿Tu marca transmite tus inseguridades o la mejor versión de tu visión? ¿Tu marca, tu empresa transmite tus inseguridades o la mejor versión de tu visión? Y última pregunta y muy importante de este bloque. ¿Has decidido conscientemente quién es tu empresa o lo dejaste al azar? Que si te pusiste contigo mismo, te sentaste y deciste, ok, ¿cómo quiero? ¿Cuáles son los principios, los valores, los sistemas que quiero que de verdad sea el que hace que mi negocio no solamente funcione una vez, sino funcione siempre y que tenga los pilares de la identidad empresaria clara? Que si esa cultura que cuando alguien la ve, la sienta, me sienta a mí a través de mi empresa. Entonces, o lo hiciste y lo hiciste, pues en marcha, como lo hemos empezado todo. Eso está bien, pero ahora es el momento cuando tú tienes que cambiar eso. Tienes que entender que hace falta que renueves la cultura y entender mejor. ¿Has decidido conscientemente quién es tu empresa o la dejaste al azar? Al azar quiere decir que, pues, que vaya sola en ese sentido, ¿no? Y el último punto, cuando las dos identidades no se alinean, todo pesa. Es cuando te parece que todo pesa demasiado, cuando parece que todo tu esfuerzo no tiene resultados,
¿Podrías mandar las preguntas? Sí, las mandaré, no te preocupes. Cuando tu identidad personal y la de tu empresa apuntan en direcciones distintas, el negocio se vuelve pesado, confuso y agotador, que hemos dicho al principio. Y no porque a lo mejor no tienes ventas o porque no tienes trabajo, sino porque estás empujando contra ti misma. Es una lucha interna. Una parte de ti quiere crecer, se ponen metas altas, objetivos, sueña, visualiza, proclama, declara todo lo que nosotros hacemos, pero la otra sigue operando desde el hombre y la mujer que duda. ¿Sí? Este conflicto interno se paga con ¿qué? Que pierdes la energía, pierdes la claridad en los resultados, pierdes las ganas, te quemas, ¿no? Lo que se llama. Y por eso es tan importante trabajar la identidad. Entonces, cuando tus actos y tu autoimagen no coinciden, ¿vale? No coinciden, el cerebro genera una incomodidad real que te empuja a reducirla de una de esas dos formas que te voy a explicar, cambiando la conducta o cambiando la creencia. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tus actos, lo que haces con tu autoimagen, como tú realmente te ves a ti misma, no coinciden, el cerebro genera una incomodidad, que es decir, se contradice, vamos a decir así, ¿verdad? Y se quiere reducir esa tensión, esa contradicción, y la va a hacer de dos formas, de uno, que si son dos formas, o una u otra, cambiando la conducta o cambiando la creencia. El problema es que sin trabajo consciente casi siempre gana el camino fácil. El cerebro rebaja la meta. Total, tampoco necesito tanto dinero. ¿Ok? O cualquier otra expresión que nos decimos. Para que encaje con la vieja identidad. Y sabéis que eso es un desgaste silencioso y querer una cosa y querer otra y al final no tener esa coherencia, lo único que va a hacer es que llegarás un momento que te vas a quebrar, que no vas a poder y vas a creer que el problema es algo externo en lugar de algo interno. Entonces aquí es lo más importante porque cuando somos conscientes de eso podemos cambiarlo. Y las últimas preguntas. ¿En qué partes de tu negocio sientes que empujas en lugar de fluir, de ser tú misma? Fluir no es fluir de, ¿no? Opa, un momento que estoy viendo que alguien, mira. ¿Cómo es la enseñanza? Es decir, para llegar a la conclusión de cambiar lo que crees o cambiar la conducta. Muy buena pregunta. Ahora os le explico. ¿En qué partes de tu negocio sientes que empujas en lugar de fluir? ¿Vale? Eso es la primera pregunta. La segunda, ¿dónde se nota el choque entre quién eres y cómo diriges tu empresa? Y tercera, y muy importante, ¿qué metas has rebajado sin darte cuenta para que encajen con tu vieja identidad? ¿Qué metas has rebajado? Has dicho, bueno, da igual, el año que viene no pasa nada. Lo estiras, lo anulas. Y la última, ¿cuánta energía se te va cada semana sosteniendo esta contradicción interna? ¿Cuánta energía se te va cada semana intentando resolver o sosteniendo esta contradicción interna? ¿Sabéis el síndrome de impostor? Muchas veces se habla sobre el síndrome de impostor, precisamente por eso, porque de alguna manera comunicamos a través de las redes, a través de nuestra marca, a través, da igual del tipo de negocio que nosotros tenemos, comunicamos seguridad, comunicamos, transmitimos cosas que en realidad no somos y entonces nuestra mente lo sabe y por eso tenemos, o por eso entra, o por eso toma lugar el síndrome del impostor, ¿no? Porque tú crees que no es tan así como tú lo estás enseñando hacia afuera.
¿Y qué pasa? Que tarde o temprano la disonancia, que es decir, esa contradicción se filtra en cómo vas a negociar, en cómo te justificas, en cómo llevas los números de tu negocio, cómo pones los precios, a quién contratas, cómo te enseñas, ¿verdad? Y al final te encoges en lugar de sostener y crecer. Entonces, como resumen, ¿cómo podemos alinear estas dos identidades? ¿Ok? La que hemos dicho, ¿no? De esa disonancia, de esa contradicción. El cerebro reescribe todo lo que nosotros hacemos a través de repeticiones. Todo lo que repites lo reescribes, ¿vale? Es como que lo vuelves a grabar a fuego una y otra vez. Y sí, por un lado, las afirmaciones pueden ayudar, pero no son suficientes, se necesita evidencias. Nosotros solamente porque decimos no es suficiente para que haya un cambio. Se tiene que hacer que tenemos que tomar acción. Cuando estamos tomando acción, estamos realmente afirmando, estamos realmente haciendo un refuerzo. Entonces, las afirmaciones sin acción no crea evidencia en nuestra mente para que realmente se queden grabados allí. Necesitamos la acción para que se transformen, que sí que esa creencia con acción haga un refuerzo positivo y cambies, cree una evidencia, ¿sí? Entonces, decirte soy una líder segura no basta si tu conducta dice lo contrario. El cerebro descarta la frase, o lo voy a decir. Decirte soy una líder segura no es suficiente si tu conducta, tus acciones no acompañan a eso, ¿sí? Lo que sí reescribe la identidad son las acciones repetidas, coherentes con quien quieres ser. ¿Qué decir? Tendrías que coger una cosa que tú quieres mejorar, una creencia que tú quieres añadir, algo nuevo que sabes que si instalas, aunque sea pequeñito, pequeñito, lo instalas y lo repites una y otra vez, crea una conexión y se queda guardada. Es decir, esa sí crea evidencia, esa sí crea cambios. Entonces, acciones repetidas coherentes con quién somos, con cada uno, ¿no? Cada decisión desde la nueva identidad es un voto y el cerebro lo va acumulando como pruebas hasta que esa versión se vuelve automática. Os lo vuelvo a repetir. Si yo hoy no creo que soy segura, solo digo estoy segura de mis medios, pero yo en realidad no me lo creo, pero solo lo digo, no va a funcionar. ¿Qué va a funcionar? Que digo que estoy segura y creo un patrón. Ok, ¿cómo actúa una persona segura? Porque yo tengo que hacer el cambio. ¿Cómo actúa? Y doy un pequeño paso. No puedo hacer pasos grandes. Tengo que hacer pequeños pasos. ¿Para qué? Que cuando yo he dado ese pequeño paso tenga un pequeño resultado. Si ese pequeño resultado va a hacer que mi mente lo vea como resultados coherentes a lo que he dicho y hecho. Y repetidas veces esos pequeños resultados va a crear una nueva creencia, una nueva identidad. Así la adquiriste la que tienes ahora. La inseguridad, la falta de autoestima, que no eres buena, que no eres suficiente, la adquiriste de esa misma forma. Te lo dijeron, fueron acciones que tú anclaste o conectaste la acción con lo que te dijeron y dio un resultado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que volviste a hacer, hubo de nuevo una acción, hubo un resultado. Y repetidas veces te creíste esos resultados y lo hiciste como parte de tu identidad. ¿Ok? Entonces, acciones repetidas coherentes con quién somos, porque cada decisión desde la nueva identidad es un voto. El cerebro lo va acumulando como pruebas hasta que esa versión se vuelve automático. Y recuerda eso, el cambio duradero no ocurre a nivel de estrategia, sino a nivel de identidad. Terminas haciendo de forma natural aquello que es coherente con quien tú eres.
Entonces, aquí Proverbios 4:23 para acabar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, que es decir, ahí está. Ahí está tu identidad, ahí está la esencia, pero la has cubierto de tantas capas de distorsión que tienes que volver a esa esencia. Lo que cuidas por dentro te termina gobernando desde afuera o todo lo de afuera. Lo que cuidas por dentro termina gobernando todo lo de fuera, ¿sí? Y aquí las preguntas. ¿Quién eres tú cuando te sostienes? ¿Quién eres tú cuando te sostienes? Antes de que las circunstancias te enseñaran a encogerte o a hacerte pequeña. ¿Quién eres tú cuando te sostienes? Segundo, si dirigieras tu negocio desde esa versión, ¿qué harías distinto mañana? Desde esa nueva identidad, ¿qué harías distinto mañana? Si tú de verdad crees que eres capaz, que Dios te dio las herramientas, te dio la capacidad, que hay cosas que seguramente tendrás que seguir aprendiendo en el camino, pero lo que tú ya tienes ya es suficiente por el momento que estás y lo das con excelencia y lo haces el 100% desde la coherencia, desde quién eres tú hoy, proyectándote en el mañana para mejorar. Entendiendo cómo me gustaría, cuál es esa nueva versión, esa nueva criatura, esa nueva forma de pensar, cómo es y cómo actuaría. Porque si eso no entiendo y al menos me doy una sola respuesta, ¿qué podría ser distinto mañana? ¿Qué acción repetida cada día le daría a tu cerebro pruebas de la nueva identidad? 1%, algo pequeñito, por favor, no quiero que penséis que se necesita algo grande, es algo pequeñito, repetidas varias veces, va a producir un cambio. ¿Qué tendría que ser verdad sobre ti para dejar de empujar y empezar a fluir? ¿Qué debería ser verdad? Que ahora no lo crees, pero tienes que ir en esa dirección. Para hacerlo todo del sacrificio, desde el esfuerzo y empezar a ser desde quien tú eres de verdad. Ok, os pasaré las preguntas. Me gustaría que lo hagáis. Coge una sola cosa. Yo he preparado, luego os voy a enviar también por el grupo, tanto las preguntas como luego algunos versículos sobre la identidad, de cómo Dios nos ve. Elige solamente una cosa pequeñita, pequeñita, pequeñita de ahí, pequeñita. Y empieza a creértelo como si fuese de verdad, aunque no lo es para ti ahora, pero sí lo dijo Dios, pero créetelo como si fuese y actúa en consecuencia, algo pequeñito, así de pequeñito. Y no pares hasta que esto, que decir, no añades nada más de momento. Haz eso repetidas veces, no solamente de palabras, sino de acción, hasta que se convierte en un hábito y te pertenece, empieza a crear, a sentarse, a ser parte de tu identidad. No tenemos que intentar hacer 1000 cosas, hay tantas cosas por hacer, ¿ya? Y por eso muchas veces nos quedamos en parálisis por análisis, ¿verdad? No hacemos nada porque hay tanta cosa que al final nuestra mente se agobia, ¿no? Tomar el tiempo para nosotros mismos, por ejemplo, y no hacer nada, es una acción válida. Si estás todo el tiempo haciendo cosas y no te das tiempo para ti, es una acción válida. Porque fíjate, cuando empiezas a conocerte, darte tiempo para ti, empiezas a conocerte, empieza a florecer esa cosa, empiezan a salir adelante porque empiezas a escucharte lo que estás pensando. Y cuando te escucha lo que estás pensando, estás sacándolo de dentro. Y cuando te estás sacándolo de dentro, te das cuenta cuál es tu identidad hoy, a la identidad adquirida. Y ahí es cuando podemos cambiar, registrar lo que sentimos, total. Registrar lo que sentimos, contar nuestra historia, sí. Y fijaros y trabajar precisamente lo que hemos hecho esta semana. Estas preguntas, estos van a
van a sacar muchas cosas desde el hondo de tu corazón y te van a ayudar a cambiar. ¿Y sabéis lo que es la clave de aquí? Todo es aprendido. No es tu esencia, tú no eres así porque Dios te hizo así. Eso es la clave de todo. Romper mirad, está el caramelo y el envoltorio del caramelo, ¿verdad? No sé, ahí hay bombones o cómo se llaman, de chocolate que viene o de lo que sea, el caramelo que viene, el caramelo y viene el envoltorio, ¿verdad? En todos los países existe, ok. La esencia tuya es el caramelo. Pero ¿qué hemos hecho? A través de todo lo que hemos vivido, hemos puesto envolutorios encima de ese caramelo, encima de esa esencia. Y creemos, cuando vemos desde fuera o nos vemos los resultados, vemos el envoltorio y creemos que eso somos nosotros. No, eso es la distorsión, eso son las capas, eso es lo que Satanás quiso hacer vernos, pero nosotros, nuestra esencia está dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper, abrir ese envoltorio paso a paso para poder entrar en realmente quién somos de verdad. Pero no podemos si nosotros no primero no entendemos esos envoltorios. Son aprendizajes adquiridos, son son formas de habernos visto otras personas queriendo sin querer, no juzgamos aquí a nadie y lo hemos adaptado como nuestros. Y como lo hemos hecho como nuestro, creemos que es el caramelo, pero no, es solamente el envoltorio. Entonces, cuanto más te das tiempo contigo misma, cuanto más trabajas, más te das cuenta que esos son solo capas aprendidas. Y ahí abres una por una o abres una por una y te das cuenta que tu esencia es así como el Señor nos lo dijo. Pueblo escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Nueva criatura. Dice el Señor que mío eres tú, hijo, hija mía, ¿verdad? Entonces, esa es la identidad. Esa es, Dios nos dice en Génesis, ¿verdad? Que nos hizo un poco menor que los ángeles a imagen suya, ¿verdad? Y semejanza suya, que es decir, en realidad nuestra esencia es algo potente, algo bueno, algo maravilloso, algo impresionante, pero el envoltorio que lo cubre no lo es. Y hemos dado por hecho que eso somos, el envoltorio y el caramelo, el chocolate, no son lo mismo. Pongamos las cosas que son. Entonces, haremos la disonancia, que es decir, entendemos que es aprendizaje y como es todo lo aprendido se puede desaprender para aprender algo nuevo. ¿Cómo? Así como lo hemos visto hoy a través de la sesión. ¿Ok? Volver a escucharla porque es mucha información. Hacerlo paso a paso. No tienes que hacer muchas cosas. Una sola acción. Eliges una sola cosa repetida varias veces con acción, que es decir, te lo dices y tomas acción. Pequeñita, va a cambiar tu identidad. Esa parte que no, en realidad, que no es como tú crees que es o no debería ser, es solamente adquirida. ¿Ok? Ok, dudas, preguntas, cositas que queréis compartir. Y si no, estamos en el grupo, mañana empezamos otro bloque, estar atenta, participar, porque sabéis que cada vez cuando nos implicamos en algo que nos importa, algo que nos cambia, va a hacer esos pequeños nanocambios que un día serán grandes cambios. ¿Ok? Créedme que el tema de la comunidad de proteína mental es algo que a mí me hubiera gustado tenerlo. Ojalá lo hubiera tenido muchos años antes. Todo esto hubiera tenido otro impacto en mi vida y en mis negocios, ¿no? Si yo esto hubiera tenido en 2010, cuando yo empecé con mis negocios, las cosas habrían sido muy diferentes. Creo que ya sé cuál es la identidad prestada. A ver, Dunamis. Que actúa como el impostor, gracias. Bueno, pues me alegro. Si cada uno puede identificarlo, eso sería genial. Estamos en el grupo, estar activas y activos porque eso nos mantiene unidos y no solamente eso, sino que la unión hace la fuerza. Y cuanto más estamos, no sé si hay hombres, hay hombres o no sé si hay nombres o tipos. Espérate, que no sé qué está diciendo. Doname un momento. No sé si hay nombres de identidades. No
no te pongas etiquetas, olvídate, no importa. Yo no pondría etiquetas, ¿ok? Tu identidad es la identidad que Dios te hizo desde el comienzo de cuando Él, antes de estar en la barriga de nuestra madre, nos lo dio, para decir así. Así que no pongamos, o sea, para clasificar, mejor que no pongamos etiquetas, porque es peor. Ay, no, es que yo tengo esta identidad. No, yo no lo pondría. Huiría de las etiquetas, ¿ok? No tengo que retirar por Cori una reunión. Vale, ok. Ok, quería internet la clase. Saludos desde Venezuela. Un abrazo a todos y a todas. Cuidados, Venezuela, madre mía. Espero que el Señor haga milagros ahí con toda la gente que ha sufrido tanto. Un abrazo, nos vemos por el grupo y os subiré la clase en YouTube. La podéis volver a ver, ¿ok? Os quiero, que el Señor os bendiga y que podéis tomar acción, aunque sea 1%, así de pequeñito, va a ser grandes cambios, os aseguro, ¿ok? Adiós, buenas noches. Gracias, Emma. A Chao. vosotras y a Gracias, vosotros. Emma. Buenas noches.